Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Alberto Camineros y quien les habla, Percio Maldonado, para tener esta primera conversación con Trajano Santana, que es el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, la ONDA, y además el presidente del PRI, que yo me imagino que está también con el tizón encendido en la política, ¿verdad? Buenos días, Claro, Bienvenido. un gusto estar con ustedes, claro. así unos días que no tenía la ocasión, pero me siento siempre muy contento. ¿Está el PRI involucrado en este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana? No, es un proceso del PLD Del PLD. Sí. y hay que ayudar a que ellos salgan bien, dejándolo y no interviniendo terceros Okay. en una cuestión tan delicada como por primera vez una primaria abierta de cualquier partido político, pero el PLD es más complejo porque es una situación interna de dos principales líderes del partido y dos expresidentes. Pero me imagino que aunque no intervenga, se supone que estarán pendientes ustedes al proceso. Sí, al proceso sí, porque... ¿Le gusta lo que ve o tiene algunas preocupaciones que a veces uno suele hacerse a los amigos? No, yo creo que el proceso va bien. Va bien. Como la Junta tiene la tutela, la administración del proceso, y eso son como unas elecciones nacionales que se van a hacer, habrán sus pequeños tropiezos, como los hay en todos los procesos, pero eso terminará bien. Trajano, Cómo se recompondrán es importante hacia futuro, porque al final que el PRM y el PLD salgan bien de sus procesos fortalece a todos los partidos como sistema, fortalece a la nación dominicana, por cuanto ese paso de madurez ayuda a la estabilidad social, económica y política del país. en el caso del Partido Revolucionario Institucional PRI, ¿continuarán aliados al Partido de la Liberación Dominicana después de este proceso, cualquiera que salga electo candidato el 6 de octubre? ¿O ustedes piensan transitar por su propia cuenta hacia las elecciones del 2020? Ya nosotros decidimos e hicimos una declaración pública como partido que vamos a continuar con la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, salvo que no ocurra un acontecimiento de fuerza mayor, especial. Cualquiera que sea el candidato. Cualquiera que sea el candidato. Y en efecto, por eso los compañeros del partido están al margen de participar, porque es un acuerdo institucional que tenemos nosotros. Y ya a partir de pasado el 6 de octubre, lo más lógico, como siempre pasa, es que el PLD escoge una comisión que se va asentando con los grupos aliados, sean partidos o movimientos o entidades con las que se hacen pactos políticos también, o acuerdos de Estado, de gobierno. Y luego a partir de ahí vamos a ver qué es lo que podemos obtener. ¿Qué tienen ustedes actualmente? Actualmente nosotros tenemos una representación municipal en Oviedo, regidores en Oviedo. ¿Cuántos tienen en total? Tenemos 6 en total y otros 9 suplentes de regidores, en iguales comunidades o en otras. ¿Qué ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana con los aliados? ¿Le ha garantizado reservarlo, preservar por lo menos lo que tienen de entrada? Sí, esa es una decisión de su comité político. ¿Y tienen después un margen para seguir para negociando? renegociar la participación hacia las próximas elecciones, porque es un periodo nuevo, los partidos se fortalecen y se puede aportar más, y además se necesita un poco de balance, de equilibrio con otras fuerzas políticas. ¿Ustedes van a hacer una asamblea o van a hacer por encuesta la escogencia de los candidatos a cargos congresuales, por asambleas, municipales, en asamblea? Todos los demás partidos que no son las dos fuerzas principales, el PRM y el PLD. ¿Cuándo la van a hacer? ¿27? No, estamos tratando de hacerlo el 13. El 13 de octubre. El 13 de octubre, pero todavía no tenemos una confirmación. Estamos ajustando la fecha porque hay que hacerlo ahí en esa semana o en la otra semana. ¿Tiene candidato en la capital o van a...? Hay muchos candidatos a alcalde o a... Alcalde no tenemos en la capital todavía, la plaza es muy compleja. Pero tenemos en otros municipios, como por ejemplo Santo Domingo Norte, tenemos en Santo Domingo Este, y estamos ahí viendo en Los Alcarrizos, y nos falta en Santo Domingo Oeste, en Pantoja, en Pedro Brán, y una cantidad enorme de líderes comunitarios y nuevos líderes
que van a regidores. Ustedes Docenas. Ustedes van a, los partidos políticos, o siempre en los procesos, en el caso municipal, Y tenemos candidatos punteros actualmente. Y en el caso en algunos congresual, regularmente van aliados con el partido, con un partido en la capital, partido oficialista. Sin embargo, se van en otros municipios, entonces se unifica con otras organizaciones. En el caso de Juntos Podemos, que es el que está con 12 partidos unificados para llevar candidaturas comunes. ¿Ustedes están apoyando a alguno de esos candidatos y ellos los apoyan a ustedes? Juntos Podemos. Mira, nosotros hemos sido que muy... lo coordina el vice, José Frank. Nosotros hemos sido muy conservadores en ese aspecto porque ahí hay una mezcla. Al final no sé cómo va a terminar. Y el bloque progresista está fraccionado porque están involucrados algunos en la lucha interna del PLD y está fraccionado también porque hay especie de dos fuerzas internas o dos grupos de partidos. Y nosotros no hemos querido mantener al margen de esa lucha. Tenemos mucha experiencia en esa lucha, realmente el PRI. Ha pasado un proceso muy traumático y la incidencia de partidos políticos. Sobre todo porque el PRI nace justamente de esos conflictos. Sí, claro. Entonces, nosotros como partido, entonces intervenir hacia adentro del PLD, pues eso lo que ha hecho es que ha fraccionado a muchos partidos y nos queremos mantener al margen. Luego nosotros sí tenemos conversaciones con todos los partidos y cuando pase el proceso nos vamos a sentar con todos. Mientras tanto estamos fortaleciendo nuestra propuesta. Y lo que estamos es todos los días armando proyectos, armando candidaturas. En el caso del PRI, usted dice que tienen 6 regidores actualmente. Sí. ¿Cuál es la impresión que ustedes De tienen? los cuales tenemos 3 que son presidentes de salas. De De las actualmente. salas. Pero ¿cuál es la impresión que usted tiene? ¿Que eso ustedes le van a preservar a esos actuales regidores esa posición o la van a bailotear internamente para... No, la vamos a preservar para y también ya está decidido Es a decir, nivel que el que es regidor de actualmente partido. tendrá esa posición asegurada para que corra de nuevo? Sí, es que el bailoteo no es tan simple, siempre hay muchos problemas. Sí. Eso es un lío. Entonces nosotros estamos en una etapa ahora de madurez y de desarrollo institucional del partido. Y estamos tratando de concertarlo todo. Y en efecto, vamos a presentar muchas boletas municipales y buenas, algunas de las cuales nosotros estamos compitiendo desde hoy ya, por ejemplo en Barahona y San Pedro de Macorís, en Oviedo y en el Limón de Neiva. Esas son 4 candidaturas que están compitiendo en los primeros lugares en el día de hoy. Aunque yo me imagino que con el PLD es difícil negociar porque el PLD tiene mucho. Sí, es muy Tiene difícil. muchos que aspiran. Tiene- Por lo es tanto, muy a veces difícil. tiene poca Sí. cosa que dar. Hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil. Tú recordarás el tiempo de CPRD cuando era el partido hegemónico, que todas las candidaturas y todos los espacios en las luchas internas para buscar acomodar era que la distribuían y cuando iban donde los otros partidos no tenían nada que ofrecer. Por eso automáticamente fueron también autodestruyéndose. Y eso el PLD lo tiene que ver como modelo. En la medida en que sean generosos y aparentan por lo menos que tienen una concertación real con todas las fuerzas políticas y sociales, pues se legitiman un poco más. Y eso ayuda al balance y el equilibrio de la democracia. Usted mencionó ahorita algo interesante de que el frente con el PLD estaba fraccionado en el sentido de que Bloque progresista. El bloque progresista. una parte estaría apoyando a Leonel Fernández, otra parte estaría apoyando el sector de Danilo Medina. ¿Cómo puede afectar eso? Las elecciones. Al final no afecta mucho. Internamente sí, en la segunda como vuelta del proceso, que es después del día 6, si te sientas con el candidato electo que no fue el que apoyaste, ellos pactarán, pero los niveles de confianza no son los mismos. Entonces es distinto. Entonces yo no le veo sentido a que se involucren en eso. Y sobre todo Pero- porque hay algunos que tienen posiciones muy radicales y parecería que solo con un sector pudieran estar Ese es otro entendiéndose fenómeno, y otro ese es no. otro factor que se va a presentar. Hay muchos niveles de pasión y entonces es probable que se puedan hasta acomodar con una fuerza En el caso de oposición. En el caso de las elecciones internas, el 6 de octubre en las primarias, parece ser que por los encontronazos y por la forma
tan violenta como verbalmente, ¿verdad? Se está viendo las cosas en el PLD. Parece que esas negociaciones con los demás partidos no será este año, porque Sí, tiene que quedarán ser. tocados, quedarán No, tocados. tiene que ser este año porque Tiene que ser este año y rápido. febrero, y sobre todo la parte que ellos pueden negociar está en Hay un febrero. febrero. Pero en el caso de febrero, yo he visto que ha bajado un poquito el tema porque estaba muy álgido y se hablaba de que una reforma para que no se celebren elecciones en febrero, parece ser que eso se ha reducido un poco Se ha para hacerlo apaciguado. después del 6 de octubre. Eso ¿Sabes? se ha apaciguado un Sí, poco. pero ¿tú crees que se pueda dar las elecciones en febrero o tu experiencia te dice a ti que eso se puede unificar? Es que se puede unificar antes del 6 de octubre si quieren, pero el tiempo está un poco corto. Difícil. Y es muy difícil ya, sería un poco traumático. Después del día 6, dependía del resultado de lo que pase en el sobre todo PLD. porque la prioridad ahí no es la unificación de las elecciones. Claro, que ese es un punto importante. Entonces, como no hay acuerdo sobre esos aspectos esenciales, tal vez hay un poco de desinterés en el otro. Si en el PLD pudieran llegar al día 6 con un acuerdo básico, cosa que yo creo que va a pasar, un acuerdo básico, esencial, mínimo de convivencia y de acercamiento de las partes beligerantes fundamentales, entonces eso sí podría dar como consecuencia un mejor ambiente en las propias elecciones del día 6 y una posibilidad mayor de que se puedan, después del 6, producir algunos cambios constitucionales que norme o renorme la cuestión Trajano, de las elecciones próximas. usted tiene una larga experiencia vivida incluso con el Partido Revolucionario Dominicano, de las crisis que Sí. vivió, y bueno, que generó el PRI, generó el BIS, como parte de esos conflictos. Y está ahora en el Partido de la Liberación Dominicana como relacionado, como digamos, pactados con, Sí, sí. con el PLD. Que tienen esos mismos conflictos. Sí, están saliendo varias encuestas. Que a veces son tantas que a veces uno no sabe por dónde agarrarlas, pero algunas de esas encuestas están señalando, por ejemplo, a Luis Abinader como uno de los principales candidatos opositores, como un potencial ganador frente, por ejemplo, a Leonel Fernández, frente a Gonzalo. ¿Tiene el PLD, han considerado ustedes la posibilidad de que el PLD pierda el poder en las elecciones del 20? Ese es un... Es una variable. Un riesgo, una variable que puede considerarse. Sí, tiene que ¿La han estar, evaluado? debe estar en la agenda. Debe estar en la gente. Sí, debe estar en la agenda de los 4 precandidatos fundamentales, porque el impacto y de cómo concluya lo del PLD tendrá un impacto hacia el PRM y de ahí a toda la sociedad dominicana. Sin embargo, las encuestas que se han estado manejando, veo como cuando se habla de enfrentamiento del candidato oficialista con el candidato opositor, siempre, por ejemplo, la Berlan habla de 52-37, cuando miden a Leonel, ellos daban ganador a Leonel, entonces el Leonel 52 y en el caso del PRM, Luis Abinader, un 37. Pero eso es en la interna. Sí, no, pero eso es cuando lo miden hacia nivel nacional. O sea, en la interna gana Luis Abinader 79-7. En el caso del PLD gana Leonel Fernández 70-29. Pero cuando te dicen, bueno, estos fueron los 2 ganadores, se enfrentarán en mayo, te presentan estos 2 candidatos, te dicen entonces que ganaría Leonel Fernández 52-37. En la cita latinoamericana que da a Gonzalo Castillo ganador por 4 puntos, cuando lo extrapola con la candidatura del PLD-PM, entonces te dice que ganaría por encima también de un 25%. Pregunto yo, ¿cuáles esas que ganaría Gonzalo? Pregunto yo, ¿cuáles esas empresas de encuestadoras son, Bueno, son independientes? Es un festival Hay montones, hay montones. son todas. Claro, entonces Por ejemplo, lo que hay en la guerra, que Hoy salió conocemos, la ABC. La ABC y también. lo que hay en la y la guerra, sí, pero todas esas tienen un... La ABC le da ganador a Luis Abinader.
Todas esas contadoras que están saliendo actualmente están pagadas por un sector Bueno, interesado. Todas estarán pagadas. Todas siempre por estarán, alguien. pero ¿cuáles de ellas son realmente independientes? Hay algunas que son incluso empresas que trabajan para un candidato específico y otras que trabajan para otro candidato o para grupos de sectores que están vinculados con los candidatos. Entonces, es un problema poder hoy determinar por una encuesta cuál es la situación. Pero lo que te quiero llevar es, Trajano, de cómo, siendo el PLD un partido que está en el gobierno desde hace de 16 años consecutivos, 20 solo variable con del 2000 al 2004 que ganó Hipólito Mejía, de cómo este partido con 20 años en el poder todavía se habla en todas las encuestas de que hay una percepción de que es el partido a ganar las elecciones. Sí, es el partido hegemónico de la sociedad dominicana. ¿Qué error está cometiendo la oposición? Es que hay una oposición media flamélica, tú sabes, muy débil. La oposición todavía hoy no ha construido un liderazgo que pueda decir, como el caso de Peña Gómez, ese es el líder de la oposición y conduce a un pueblo en una posición. Hoy la oposición no tiene un liderazgo que lo aglutine, están divididos en qué sé yo, cuántas fuerzas políticas y no se ve cómo podrán articularse. Entonces eso favorece al PLD y le ha favorecido para mantenerse en el gobierno. Y todavía hoy, a pesar de muchos grandes cuestionamientos, el PLD sigue siendo el partido hegemónico, pero también el presidente Danilo tiene una obra de servicio, una gestión extraordinaria. Pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar, pero el factor más importante no es esa obra que pueda cambiar, porque en lo que queda es poco lo que pueda cambiar. Ya es un ritmo y un estándar que Danilo va a salir con una buena valoración. Tenemos el tiempo encima. Perdóname, ya. pero el aspecto esencial como diagnóstico reservado es la cuestión interna de cómo va a pasar el día 6 y cómo se van a reconstruir. Sí. Ese es el aspecto término pareció fundamental. muy médico. Muy médico. Trajano, ya brevemente, ¿pudiste resolver, porque tú eres el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, el problema con los guagüeros? Estamos hablando con Marte, Antonio Marte y ese grupo que tenía un conflicto con ustedes, ¿no? A mí me da la impresión que mi querido hermano, amigo Antonio Marte, emitió una declaración por alguna información que le dieron distorsionada que no correspondía con la realidad, porque la Oficina Nacional de Derecho de Autor no cobra derecho de autor, fiscaliza, administra y tutela el derecho de autor para que los autores de obras literarias, científicas y culturales tengan la remuneración por la comunicación pública que de ellas se hagan. Si no es que se las ceden, se las regalan, se las otorgan, hay que pagar los derechos de comunicación pública y para ello el sistema ha establecido 5 entidades de gestión colectivo. Y una de esas entidades de gestión colectiva es posible que haya hecho una demanda a los transportistas y ellos tendrán que buscar la forma de ponerse de acuerdo. Mas yo le ofrecí a ellos que pueden ir a la Oficina de Derecho de Autor para hacer una labor de mediación, porque ese papel sí lo podemos hacer, tanto yo como director, como un centro de mediación y arbitraje que hemos creado para esos fines. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a Trajano. ustedes. Gracias, Trajano. Fue la entrevista con el doctor Trajano Santana, director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, además presidente del Partido Revolucionario Institucional PRI. Ustedes no se vayan, que todavía continuamos con Emilio Toribio, que es el director del Instituto Agrario Dominicano, que en breve estará aquí conversando con ustedes. Gracias.